Buenas noches, en este video vamos a tratar de terminar el CRUD. Ya hicimos el select, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de terminar lo que es la inserción, la actualización y la eliminación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de trabajar con eso más, ¿ya? Vamos a empezar primero con la inserción. Y para la inserción vamos a agregar los campos que requerimos de acuerdo a la tabla. Siempre revisen la metadata, no hagan una inserción a ciegas, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, esta tabla cliente donde estamos trabajando, pues el ID se autogenera, no necesito enviarle, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí tenemos que enviarle de manera obligatoria el CINIT, la razón social, el estado se autogenera y la fecha de registro también se autogenera. La fecha de actualización solamente es un valor que se agarra como un atributo básico de auditoría. Cuando se hace una modificación, lo que se hace es colocar pues ese valor acá, ¿ya? Entonces, como no vamos a hacer una modificación, para la inserción simplemente tendríamos que tomar estos dos valores, ¿se entiende? Pues más o menos, ¿cómo sería nuestra consulta? Entonces, si queremos hacer una inserción, haríamos un insert into la tabla cliente y lo que vamos a enviar, los atributos, pues son los que dijimos, el CINIT. Vamos a enviar la razón social también. Aquí los valores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Voy a colocar inicialmente valores estáticos. El CINIT, como podemos ver, es un valor que es una cadena, ¿no? Entonces, esto es porque tenemos CIs que tienen esta parte literal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos actualmente ese tipo de cédulas de identidad también, ¿ya? Entonces eso sería un CINIT válido. Vamos a colocar aquí una razón social, el apellido de alguien, a ver, a ver, Miranda, digamos, creo que no hay ningún Miranda en el curso, ¿no? Pues más o menos esa sería la inserción, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que hacer correr, ¿de acuerdo? Ahora obviamente, si bien he hecho una inserción estática de momento, lo que tendríamos que hacer acá es colocar dos componentes de entrada, ¿no? Para leer lo que es SSI y SNIT. Entonces vamos a colocar ahí dos entradas que van a ser dos textbox. Lo vamos a borrar su text. Ahí está uno. Y vamos a pegar ahí otro. Y vamos a colocar dos labels más para pues indicar qué datos se tienen que colocar, ¿no? Entonces acá un label, need ahí vamos a colocar. Y acá vamos a colocar la razón social. Y obviamente acá vamos a tener nuestro botón clásico de guardar, ¿no? ¿Listo? Lo que tenemos que programar, pues le tenemos que asignar nombres, ¿no? Ahí está un nombre. Y esto, pues, txt razón social. ¿Listo? Y este botón btn insertar. ¿Listo? La idea es programar, pues, el evento clic de este botón. ¿Se entiende? ¿Ya? Um, de acuerdo a lo que es lo que hicimos en Select aquí, seguimos todo lo que es la arquitectura de Ado.net, ¿no? O sea, establecimos acá la conexión, pasamos los datos a un adaptador, cargamos a un objeto de la clase Ado.net los datos, ¿no es cierto? Y lo desplegamos a la interfaz. Es lo que hicimos en el Select. Para lo que es la inserción, vamos a enviar la inserción a la base de datos. Y como este select ya lo tenemos hecho en este método que se llama mostrar datos, ya no vamos a hacer toda esta cuestión. Directamente vamos a enviar la ejecución del comando. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como lo vamos a llamar, por detrás esto va a seguir haciendo y seguir siguiendo la conexión, ¿no?
Bien, entonces vamos a realizar ahora la inserción. Miren, de forma similar me voy a definir primero, bueno, aquí tengo la cadena de conexión para no tener que estarme declarándola en cada método, lo voy a definir acá como una variable global. Lo voy a colocar acá como un atributo de la clase. ¿Listo? ¿Está bien? Ya no va a estar dentro del método. Así menos un problema, ¿no es cierto? Ya. Me voy a definir la consulta. Primero voy a hacer la consulta tal y cual. Luego vamos a ver cómo la... Hay un detallito que luego les voy a explicar con la inserción que, que tenemos que cuidar, ¿ya? Lo voy a colocar como un literal textual, no como un literal regular. Voy a copiar la inserción. No necesito el punto y coma cuando solo es una instrucción, no se olviden de eso. A ver. Ahí está. De momento voy a insertar estos datos así estáticos. Entonces, necesito declarar un objeto a la clase conexión. Similar a lo que hemos trabajado, miren, de forma anterior. La conexión, pasándole la cadena de conexión. Luego necesitamos instanciar un objeto a la clase MySQLCommand. ¿Ya? Y miren, si bien la consulta la hemos pasado así, la clase MySQLCommand en sus constructores tiene una sobrecarga donde también recibe la consulta. O sea, en vez de hacer esto de acá que sería command, perdón, command text igual a query, para igualar esa consulta, aquí directamente le podemos pasar la consulta. ¿Se entiende? Y en una de las sobrecargas de los constructores y asigna este valor al command text. Ahora, tenemos que relacionar el comando con la conexión. Esto lo hacemos así, ¿no? Pero lo interesante es que otra sobrecarga de la clase MySQLCommand recibe otro segundo parámetro, que es la conexión. O sea, en vez de estar haciéndolo así, podemos directamente utilizar la sobrecarga de sus constructores. ¿Listo? ¿Ya? Estamos haciendo exactamente lo mismo que teníamos acá, pero nos estamos ahorrando estas dos líneas de código. ¿De acuerdo? Ya tenemos la conexión. Todo sería, pues, miren, abrir nuestro try catch, abrir la conexión y ejecutar el comando, ¿no? Entonces acá voy a abrir mi try catch. Si hay una excepción, vamos a lanzar el mensaje. Ahí está. Y obviamente aquí tenemos que trabajar con el finally. ¿Okay? Aquí vamos a abrir la conexión. Y acá la vamos a cerrar. ¿De acuerdo? Ahora, si la conexión está abierta, directamente ya podemos nosotros ejecutar el comando. ¿Listo? Ya no vamos a utilizar un adaptador ni nada por decirlo, porque reitero acá, vamos a enviar simplemente el dato y luego vamos a volver a llamar este método mostrar datos para que se carguen. Entonces él ya va a hacer toda la conexión con ADO.NET y demás, ¿entiende? Entonces, ¿cómo lo ejecutamos de forma directa el comando? Si la conexión está abierta, todo método de la clase MySQLCommand tiene, pues perdón, todo objeto de la clase MySQLCommand tiene este método que se llama executeNonQuery. Esto ya ejecuta un comando. Lo ejecuta directamente, ya lo envía al servidor. O sea, esa inserción ya la va a ejecutar. Y esto devuelve, este método no es un void, tiene una salida, devuelve un entero, que es la cantidad de filas afectadas. Cuando han debido hacer inserciones, actualizaciones, en lo que es ya trabajando con base de datos, acá hay una cantidad de filas que se les da, ¿no? Perdón, esto es una lista, vamos a hacer un select asterisco from cajero, por decirles. Ahora sí.
Miren, nos da una cantidad de filas, ¿no ve? Cuando insertan también nos da una cantidad de filas afectadas, ¿entiende? Eso, cuando actualizamos también, eso es lo que nos devuelve como un valor entero este método execute non-query, pero ejecuta también el comando. Pues miren, puedo agarrar esto aquí en una variable. Si hay por lo menos un registro devuelto, o sea, significa que se ha insertado, ¿se entiende? O sea, si hay una fila afectada, pues se ha insertado. O sea, si n es mayor que 0, vamos aquí a lanzar un mensaje que diga registro insertado con éxito. ¿Ya? Y si se ha insertado con éxito, podemos llamar otra vez al método mostrar datos para que se refresque la vista de nuestro data grid y ahí salgan los datos. Y si n no es mayor que 0, que sería complicado, aquí se habría un problema, ¿no? No se habría insertado nada, o sea, no ha salido una excepción, nada. Entonces, esto sería complicado verlo, ¿no? No se insertaron registros, ¿no? Este sería un error medio rarito el que saldría, ¿no? En este caso, ¿ya? O sea, no deberían no salir, ¿se dan cuenta? Si está la conexión, todo es algo medio complicado, ¿listo? ¿Ya? Y pues, miren, eso nada más sería. Hasta ahí, pues nos tendría que insertar estos valores así estáticos, tal y cual está, ¿de acuerdo? Vamos a probar. Ahorita no estamos leyendo de acá nada todavía, simplemente estamos haciendo una inserción directa con estos valores estáticos, ¿no? Nos decimos guardar, nos dice registro insertado con éxito, y aquí está, miren, se ha insertado acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí, obviamente está ordenado por un criterio que es la razón social, por eso me salió acá Miranda, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Me realizó la inserción, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, tendríamos que leer pues los datos de aquí. La cosa es pues escribir acá, ¿no es cierto? Gutiérrez, digamos, ¿se entiende? Y pues insertar de acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ahora, simplemente tenemos que leer los datos de estos textbox, ¿no es cierto? Parece no muy complicado. Entonces, ¿cómo sería nuestra consulta si leemos los datos? Miren, esta parte de acá tendría que cerrar las comillas así, concatenar con el txt init.text, ¿no es cierto? ¿Entienden? Tendría que serlo así. Y esto de acá tendría que cerrarlo así, ponerlo ahí y lo tendría que hacer así, ¿no es cierto? ¿Entienden? Y en teoría va a funcionar, pero esto es algo que no debe hacerse jamás. ¿Ya? O sea, de funcionar ahorita va a dar, pero esto nos da tres problemas, ¿ya? Problemas de trabajar así. Es lo más cómodo, diremos, pero tiene tres problemas. El primer problema se dice complejidad en la codificación. ¿Ya? Si bien ahorita son pocos datos, cuando tenga pues una tabla con muchos más atributos, donde tenga, por decirles, fechas, tenga números enteros, pues tengo que escribirlo concatenando en algunos casos sin la comilla simple. Entonces se me puede ir acá y por error puedo omitir una comillita, ¿se entiende? ¿Sí o no? O puedo omitir una coma. Y miren, si le borro nada más aquí la comillita, así se enviaría la inserción. Ya con error, ¿se dan cuenta? Y es difícil poder detectar ese error. Entonces, por eso se dice que hacerlo de esta manera implica pues una complejidad en la codificación, porque en tablas con más atributos, pues va a ser complicado si cometemos un error. Reitero, si de aquí también lo borran una coma sin querer queriendo todo esto, se les puede ir, ¿sí o no? Entonces acá también sería como enviar de esta manera, ya pues ya cuando quiera hacer correr esto me va a dar error. ¿Entienden? Ya es lo primero. Eh, segundo problema de trabajar así, eh, el manejo de caracteres especiales. ¿Ya? Eh, si bien ahorita tengo needs y razones sociales de clientes, supongan que el cliente ahora que voy a registrar es un restaurante, ¿de acuerdo?
es una pollería, comida rápida. ¿Conocen Vicios? No estoy haciendo publicidad por si acaso, ¿ya? Pero miren, me voy a inventar Sunit, digan Sunit es así, ¿ya? ¿Ya? Y se llama así, creo. Me corrigen, ¿ya? Vicios Pollo. ¿Conoce alguien? No estoy haciendo publicidad, pero miren, suponiendo que el cliente, ahora para quien estoy facturando, es una razón social válida, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Se entiende? Entonces, miren, ¿cómo saldría acá? Si lo concateno en mi inserción, al concatenarlo directamente, esto vendría acá, porque es una cadena, no hay problema ahí. Y esto se tendría que concatenar de esta forma. Aquí se va a enviar la inserción. O sea, me va a dar error, ¿se dan cuenta? O sea, y hay, digamos, razones sociales de empresas, negocios, que, que pues sí tienen esta denominación. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? O sea, sí hay esto. Entonces no puedo decir, no, lo siento, mi sistema no acepta estas cosas, anda cambiante de razón social, digamos. O sea, no puedo hacer eso, ¿no? Anda impuestos, anda a tramitar y listo, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿Se imaginan si a Rich Kuman le tendríamos que hacer cambiar su nombre porque nuestro sistema no acepta? ¿Se dan cuenta? No da, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ves? ¿Se entiende? Y no son los únicos caracteres especiales que puedo tener. Puedo concatenar, tal vez en algunos nombres tenga otros caracteres pues que hagan que mi consulta igual. De esta forma se genera un error. Entonces, si ahorita trato de meter en el text box así este nombre, se va a concatenar así y me va a dar error, no me va a dejar. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, ese es el segundo problema. Y el tercer problema, que creo que es el más importante, se llama inyección SQL. Es peligroso hacer esto. Concatenar directamente, miren, a ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, les explico lo siguiente. Podría hacerlo de esta forma. No, ahorita, bueno, no quiero concatenarlo, pero miren, aquí pondría algo, un it, ¿ya? Aquí pondría, digamos, ala, digamos, explican, ¿ya? ¿Qué más? A ver, acá, le pondría acá, lo cerraría esto, punto y coma, y aquí un delete from cliente, digamos. Sería ese el nombre de la tabla. ¿Se entiende? Sí, esto lo puedo concatenar esto acá, un apóstrofe así y esto así. Cuestión que miren, si me copio esto acá, la consulta, ejecutarse, le he puesto la comillita acá un segundito, sí, le he puesto ahí, se concatenaría así, miren, para este valor, se concatenaría así. ¿Se dan cuenta? O sea, si sé el nombre de una tabla, puedo inyectar código SQL. ¿Se entiende? Y esto es lo más peligroso. O sea, si bien tenemos acá, si bien tenemos un error de complejidad en la codificación, manejo de caracteres especiales, el más complicado es la inyección SQL. Entonces, cuando vamos a recibir parámetros, o sea, valores que necesitamos concatenar en nuestras consultas, jamás las concatenamos directamente, porque podemos tener cualquiera de estos tres problemas. Y esto no se hace ni en inserciones, ni en modificaciones, ni en eliminaciones, y tampoco en selects, donde ya recibo parámetros. ¿Alguna vez han debido ver reportes donde elijo fecha de inicio, fecha fin, se ubican? Y eso al final lo tengo que pasar a una consulta, ¿no ven? O sea, no lo tengo que concatenar tampoco, porque puedo tener cualquiera de estos tres problemas, donde el más complicado es que me pueden hacer inyecciones SQL, ¿ya? Entonces, no es la forma de manejar. Ahora, todos estos problemas se solucionan con algo básico, solo con una cosita, manejo de parámetros. ¿Listo? Los tres problemas se solucionan solo manejando parámetros. O sea, las consultas ya no se las preparan así directamente para concatenar así valores. ¿Ya? Desde que armamos la consulta, preparamos desde el código SQL para que esto no nos reciba un valor a concatenar, sino una variable tipo parámetro. Los parámetros se escriben con arroba. Digamos, para el CI init, le puedo llamar C. No puedo colocar C nomás, ¿se entiende?
defino que es un parámetro colocando la arroba por delante, ¿ya? Esto estoy diciendo que es una variable que va a recibir después el valor del CINIT. Lo propio acá, arroba R le puedo llamar, y esta va a ser una variable que después va a asignarle un valor a la razón social, ¿ya? Lo interesante de manejar los parámetros es que, si observan, no va a resultar difícil o compleja la escritura, ¿se entiende? Segundo, el valor lo van a asumir tal y cual. Si después le envío esto, ya no tiene que concatenarse con estas otras comillas simples más, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Nos va a agarrar el valor directo, así literal, por lo que ya no vamos a tener problemas con el manejo de caracteres especiales, ¿ya? Y si le envío un delete o algo así, igual lo va a agarrar como un texto, o sea, no lo va a agarrar ya como una cadena concatenada para que pues, me haga inyecciones SQL. Si le envío un delete, lo que me va a insertar en los clientes es un delete, ¿se entiende? Sí, voy a cambiarle esta consulta acá. Si le envío pues un delete en la razón social, aquí va a salir delete from, va a salir, ¿se entiende? O sea, se va a guardar así, ¿se entiende? Pero ya no me lo va a concatenar como pues una consulta con inyecciones SQL. ¿Ya? Entonces, simplemente preparo mi consulta de esta forma y desde codificación ahorita le vamos a asignar los valores a esos parámetros. Entonces, eh, algo más, pueden nombrarle como ustedes quieran a los parámetros. Yo lo estoy llamando @c, @n, pero por convención, eso significa por buenas prácticas, y con todos de sistemas tenemos que aplicar buenas prácticas, ¿no ve? ¿Sí? Hay alguien que no sea de la carrera, dos, ¿no? Así, uno de SECRE y otro de Conta, ¿no ve? Entonces, bueno, pero el resto tiene que aplicar buenas prácticas, ¿listo? Por convención y buenas prácticas, los nombres de los parámetros tienen que ser similares a los nombres de los atributos. O sea, le voy a llamar CINIT. Ahora, ojo, no es obligatorio, pero es buenas prácticas, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? A esta le voy a llamar razón social. ¿Ya? ¿Está bien? Y esta es la consulta que vamos a enviar. Entonces, miren, agarramos esto acá y no vamos a concatenar así, sino pues, esta es la consulta que estamos preparando, ya indicando que va a recibir parámetros para evitar estos tres problemas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde asignamos los valores? Hasta aquí solo son parámetros, pero en ningún momento estamos asignando los valores que van a ingresar desde los textbox, ¿no es cierto? Una vez que la consulta se ha asignado al comando, después de eso asignamos los valores de los parámetros. ¿Cómo se asignan? Todo objeto de la clase MySQL Command tiene una propiedad que hace referencia a la clase Parameters, ¿de acuerdo? Una clase esto, ¿ya? Y esto tiene un método que se llama agregar con valor, ¿ya? Recibe esto, este método recibe dos entradas. Uno, entre comillas, es una cadena que nos indica el nombre del parámetro. O sea, por ejemplo, para acá el parámetro se llama @CINIT, con el arroba, ¿de acuerdo? Y el segundo parámetro que reciben, fíjense, es un object, es el valor del objeto, o sea, qué valor le quiero asignar a esa cadena. Lo interesante es que como al ser un object, aquí puedo enviarle un valor entero, puedo enviarle una fecha, puedo enviarle una cadena, lo que yo quiera, ¿se entiende? O sea, por eso nos dice que es un object, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso yo le voy a enviar una cadena que está en el txt init.text. Ahí no estoy concatenando, no estoy haciendo nada, ¿se entiende? Automáticamente le va a asignar su valor. Hacemos lo propio para el otro parámetro, que es la razón social. Ahí está. Y el object, el valor que le vamos a enviar, es una cadena también, coincide en este caso, que va a ser lo que se escribe en el txt razón social.text. No estoy concatenando, no estoy haciendo nada, ¿entiende? Entonces ya no tengo esta complejidad, no voy a tener problema con los caracteres especiales y reitero, lo más importante, que estoy evitando de que me hagan inyecciones SQL. ¿Listo?
Si se dan cuenta, es súper sencillo hacer esto, manejo de parámetros. Háganlo, cuidado que les hagan inyección, ¿no? SQL en su sistema. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Entonces, miren, ahí está y pues vamos a enviar y se va a guardar. ¿Listo? Vamos a probar. Vamos a hacer correr. Digamos el Zenit y aquí, no sé, a ver, Sánchez, digamos, ¿ya? Ahí hay un Sánchez acá, ¿no? Aunque es con otro nick, voy a cambiar. Historia. ¿Listo? Vamos a guardar, nos dice registro insertado con éxito y aquí está ese Soria. ¿Listo? Esa es la forma de enviar datos. Otra vez, si van a tener datos de entrada para inserciones, modificaciones, eliminaciones o selects, tienen que usar parámetros. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a detener aquí la grabación para que no sea muy larga. ¿Ya? Lo vamos a detener acá, vamos a pausar y en la siguiente tenemos que hacer todavía el update y tenemos que hacer el delete. ¿Listo? Lo tenemos acá.